Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Eres digno de recibir gloria. Desciende, Señor, a esta iglesia con tu poder. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Ven más de ti, se han abierto los cielos hoy. Tú estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Vamos arriba, hey. Vamos. Para todo que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarnos, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy. Esca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Arriba, hey. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Sé hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Dale fuertes aplausos a nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor. Tú eres el camino, eres la verdad. Eres quien trae salvación a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Te adoramos. Cierra tus ojos y adórale al Señor Jesús. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona.
Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Levanta tus manos y levanta tu voz. Levantamos el nombre de Jesús en alto. Oh, solo Él es digno de la gloria, es digno del honor. Cántalo con nosotros aquí. Jesús salva, Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Jesucristo salva. Este es nuestro Dios glorioso. Sube tu voz y canta. Jesús. Este es nuestro Dios glorioso. Jesús, oh Jesucristo. Este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Dale fuertes aplausos a nuestro Dios glorioso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bendición, qué bueno poder estar aquí conectados en esta reunión de mitad de semana, que podamos, ¿verdad?, a la distancia, aprovechar estos medios para poder unirnos y alabar a Dios y ahora tomar una reflexión en la palabra de Dios. Pero antes de iniciar con esta reflexión, quiero
invitarte a que juntos elevemos una oración. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Gracias por tu bendición, gracias porque nos guardas, porque nos ayudas, porque permites que estemos hoy aquí, este día miércoles, en esta reunión, juntos como iglesia, Señor, como somos parte de tu iglesia, y te damos gracias. Señor, te pedimos que nos ayudes a reflexionar en estos pasajes y en este tema que vamos a ver hoy. Señor, si hay alguna persona de tus hijos que está atravesando alguna situación difícil, una necesidad de salud o alguna cuestión económica o de cualquier tipo, Señor, en el nombre de Jesús, trae paz al corazón, llévales, mi Dios, hasta donde se encuentran. Señor, lleva a sus vidas, a sus corazones. Te pedimos, Señor, que les lleves de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Y hoy quiero compartirles una reflexión que se encuentra en Marcos 7. Y parte de esta reflexión se la compartí a los varones el día sábado, algunos de los varones que pudieron estar en la oración, y hoy quiero compartirla con el resto de la congregación, porque creo que es algo importante para todos. Y sabes, el versículo 15 de Marcos 7 dice: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina, lo que la contamina. Y sabes, esta expresión fue muy dura para los que la estaban escuchando, porque estaban acostumbrados a una serie de rituales y tradiciones en torno a la comida. Y pues según el contexto del pasaje de este versículo que acabamos de leer, sabes que algunos judíos todavía cuidan algunos alimentos que comen y tienen cuidado incluso de sellos de garantía que tienen los empaques acerca de un símbolo ahí kosher que les dice si fueron hechos con ciertas características, ¿no? Pues en torno a estos rituales y tradiciones que ellos buscan cuidar. Y está bien, es su forma de buscar, digamos, la santidad. Pero ¿sabes qué? Por estas tradiciones es que Jesús les dice esta expresión, que no es lo de afuera lo que puede contaminar, que no se preocupen por lo que está afuera, sino más bien lo que está en el corazón, porque adentro hay algo que puede contaminar todo, ¿sí? Y Jesús les enseña precisamente por esto que no hay que darle tanta importancia a lo que viene de adentro, sino más bien que debemos de cuidar las intenciones del corazón, que eso sí, pues termina contaminando todo nuestro ser. Ellos se cuidaban por lo físico, del acto mismo de comer. Creían que eso los podía contaminar. Y Jesús los lleva a pensar en que eso no tiene impacto en lo eterno. Lo que comen realmente no tiene un impacto en lo que viene hacia adelante. Pero lo que sí es dejar que el corazón determine nuestro rumbo, nuestra manera de ser. Eso sí puede tener un impacto en lo eterno. Por eso es que eso sí debemos de tener cuidado. Tenemos que tener atención ante esto, porque dentro de él hay una maldad que quiere salir y destruir. Más adelante en el pasaje, Jesús les explica lo que quería decirles en los versículos 18 y 19. Le dice: ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Mira, después de dejar claro este punto, les revela lo que necesitaban aprender. El versículo 20 dice: luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Jesús sabe que somos dados a mantener las apariencias y a descuidar nuestro ser interior. Es más, definitivamente es más fácil cuidar un ritual, una tradición externa, que dedicarle tiempo a examinar nuestros pensamientos. Muchas veces le sacamos la vuelta a confrontar nuestra manera de pensar con la palabra, porque sabemos que esta nos va a desarmar, porque Jesús quiere que tú y yo seamos transparentes delante de Él, y quiere que entendamos que lo que está afuera no nos debe preocupar tanto,
Más bien, lo de adentro es lo que sí nos debe ocupar. Amén. Y Él le dio mucho tiempo a enseñar acerca del interior del ser humano. Jesús dice en el pasaje que en nuestro interior hay una fuente de maldad que debe ser contenida y limpiada por Él. Y da una lista, en los siguientes versículos, da una lista pues que es muy cruda, pero ¿sabes? Que antes de leer esta lista, ¿sabes? Creo que lo que Jesús quería decirnos es que en nuestro corazón hay hay como si hubiera una pila y adentro de esa pila hay una cantidad de líquido tóxico, ¿no? Que si se llega a derramar puede intoxicar todo nuestro ser, pero también puede intoxicar a las personas que nos rodean. En esta idea Jesús nos dice, cuidado con lo que está dentro, porque si ustedes descuidan la pila que está dentro, ese depósito que tiene ese líquido, pues realmente va a contaminarles su corazón. Y los actos que realicen no van a ser actos que acerquen a la persona a Dios, sino al contrario, que aleje a la persona de Dios. Por eso es tan importante y es a lo que te decía, que estos actos pues tienen que ver con lo eterno. Y tenemos que tener cuidado. Hay, en los siguientes versículos, el versículo 21 al 23, Jesús da una lista bien fuerte y dura. Realmente es una, como te decía, muy cruda esta lista. Y dice, el versículo 21 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y luego el versículo 23 dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es esto que te decía, Jesús dice, ¿sabes qué? Dentro de ti hay esta fuente de maldad, pero ¿sabes qué? Hay que cuidar que no salga y que no pues te pueda contaminar a ti, porque a final de cuentas Jesús quiere sanar nuestro corazón, quiere ayudarnos pues a que esta fuente de maldad no se esparza por nuestro interior. Quiere ayudarnos a que, así como Él empieza, ¿verdad?, con malos pensamientos, con inmoralidad sexual, con robos, con homicidios, con adulterios. La lista son 3 elementos, es una lista larga, pero que si está desbordada y fuera de control, puede hacer mucho daño a nuestra vida. Y sobre todo, lo más feo de todo esto es que nos puede apartar de Dios. Porque es pecado cada uno de estos elementos. Es un pecado diferente. ¿Sabes? Estas son 13 formas distintas de alejarnos de Dios. Precisamente porque es pecado, ¿verdad? Cada una de ellas es un pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Pero el listado inicia con el que abre la puerta hacia esta separación de nuestro Señor y es los malos pensamientos. Con esto inicia la lista. Él dice, de su interior hay malos pensamientos. Pero Jesús nos dice en estos versículos que debemos estar alerta y detener cualquier mal pensamiento para que no terminemos realizando esta lista de pecados a la que no somos inmunes tú y yo. Porque la raíz la podemos encontrar en cualquier momento dentro de nosotros. Avaricia, maldad, engaño, envidia, calumnia. Fíjate qué tremendos estos pecados. Pero todo esto empieza cuando un pensamiento no es guiado por la palabra de Dios. Amén. Esta es una reflexión y es un tanto basado, ¿verdad?, en tiempos devocionales con Dios. Yo creo que Dios nos quiere pues hablar al corazón y decirnos, cuiden su corazón, cuiden sus pensamientos, porque estos pensamientos pueden desencadenar cosas tremendas, cosas que puedan llevarlos a la necedad. Fíjate, es interesante que la lista inicia con malos pensamientos y termina con necedad. Y el sábado platicábamos con los varones y
llegamos a esta idea de que, por ejemplo, Proverbios es un libro que habla mucho a favor de la sabiduría en nosotros, que tengamos cuidado de buscar la sabiduría, y versículo tras versículo es un llamado a anhelar, a actuar correctamente delante de Dios. Pero lo que es recurrente en este libro, capítulo tras capítulo, en muchos versículos, es que hace una comparación entre el que es sabio y el que es necio. Por eso, qué tan importante es que hoy detengamos, ¿verdad?, en nuestro ajetreo de nuestra semana, y le digamos: Señor, es cierto, ayúdame a no caer en eso tan bajo que es el ser necio. La necedad es uno de los puntos más bajos de la humanidad. El que es necio realmente ya no escucha consejo. Y Jesús es tan sabio que empieza con malos pensamientos y termina la lista de 13 características, la termina con la necedad. Hay algo más, no solamente son frases que de repente les estaba diciendo, sino realmente Jesús quiere decirnos algo con esta lista. Cuidemos nuestros pensamientos, porque un mal pensamiento poco a poco nos puede llevar a acciones que desencadenen la necedad de nuestras vidas, y que esa necedad nos lleve a apartarnos de Dios de tal forma que ya no escuchemos el consejo de su palabra. Amén. Charles Spurgeon, que fue un predicador muy elocuente del siglo antepasado, dijo esta frase que quiero compartir contigo. Dijo: la fuente de la cual estos ríos de contaminación salen es el corazón natural del hombre. Hablando de esta contaminación, y decía: el pecado no es una salpicadura de pecado sobre el exterior del hombre, es una inmundicia que se genera dentro de él mismo. Qué directo no era Spurgeon cuando hablaba acerca del pecado. Y él decía: ¿sabes qué? No esperes y no me vengas a decir que estás viviendo en pecado porque alguien te salpicó. Es que la culpa la tiene aquella persona, aquella otra persona. Y él decía: no me vengas a decir eso. No es porque alguien te salpicó de pecado y entonces caíste, y entonces no. Hay algo dentro de ti que debes de poner atención. Hay algo dentro de ti, decía Spurgeon. El pecado no es una salpicadura de pecado sobre el exterior del hombre, es una inmundicia que se genera dentro de él mismo. Sabes, me parece muy importante esta afirmación, porque muchas veces podemos vivir echándole la culpa a otros de las consecuencias que vivimos por nuestras malas decisiones. Y sabes, pues también decíamos este sábado que muchas veces llevamos el carro a lavar, y cuando regresamos del lavado, pues vamos cuidando, ¿no?, de que no haya un charco, ¿verdad?, que nos pueda salpicar el carro, ¿no?, y que nos lo ensucie. Y cuando lo hacen, hasta nos enojamos, ¿verdad?, porque alguien externo nos ensució el carro, que pues estaba muy limpio, ¿verdad? Incluso hasta tal vez lo habían polishado, no sé, y nos enojamos y decimos: pues si lo acabo de lavar, hombre. Nos enojamos, y en ocasiones vivimos con la misma actitud del ejemplo anterior, pero ya no solamente con el carro, sino nuestra vida misma, ¿verdad? La vivimos con esa actitud, pensando que las cosas que nos pasan son por la culpa de otros. Es que esto yo no lo quería hacer, pero es que, mira, me impulsaron a hacerlo. Es que me invitaron a hacer el mal, por eso lo hice. Es que, mira, me engañaron y entonces yo caí y entonces engañé para poder salir de esta. Queriendo justificar de cierta manera ese líquido tóxico, ¿no?, que está ahí, que empezó a salir. En vez de ser honestos con Dios y decirle: Señor, perdóname, porque yo también lo hice. Es cierto, a lo mejor me caí en la tentación que otros trajeron a mí, pero yo no debí haber caído, Señor, perdóname, ¿verdad? Y es más difícil vivir así, porque es más, somos más dados a culpar a otros de lo que nos pasa,
¿verdad? Y es difícil aceptar nuestra responsabilidad. Por ejemplo, alguien puede llegar a decir, me enojé con mi esposa, pero es que ella es muy exagerada, se empecina con que hagamos las cosas a su manera, por eso me enojo, por eso, ¿no? O alguien más puede decir que sus padres no le ayudaron lo suficiente y por eso no ha logrado cosas un poco más notables, tal vez, ¿no? Ese y muchos pretextos más se escuchan. Y yo no sé si tú los has escuchado o si tú los has dicho también. Pero ese y muchos más pretextos se oyen. Pero sabes que más que poner un pretexto porque hemos sido salpicados por el pecado de alguien más y eso nos ha llevado a hacer lo mismo, pues deberíamos de responsabilizarnos por lo que está en nuestro corazón, porque no es lo que entra. Y fíjate, Jesús hablaba de la comida, pero no es lo que entra por los ojos, no es lo que entra por los oídos, sino es lo que está dentro de nosotros, lo que nos hace caer y hacer pecado. Amén. Por eso es que es para ti y para mí esta reflexión, de que tenemos que cuidarnos, no caer en esto. Y sobre todo esta otra parte que te decía, de no culpar a otros acerca de los pecados que cometemos. Amén. Sabes, la gente culpa a todos los que pueda culpar. Le echa la culpa a los hijos, le echa la culpa a su jefe, a sus compañeros de trabajo, le echa la culpa a todos menos a mí. Todos menos yo. Todos tienen la culpa menos yo. Todos tienen la culpa menos yo, porque nos creemos perfectos. Pero sabes, la Biblia nos dice, Jesús nos confronta en esta noche y nos dice, hey, no te creas esa mentira. No eres perfecto. No soy perfecto. Nos dice, mejor reflexiona, acepta que dentro de ti hay un pecado muy grande que quiere salir, pero que necesitamos de Dios para que no salga, para que sea contenido, para que Dios nos proteja de esa sustancia tóxica que quiere destruirnos, que quiere acabar con nosotros y que quiere acabar con nuestras familias, que quiere acabar con nuestra estabilidad emocional, que quiere acabar con lo que somos y con lo que tenemos. Por eso, en vez de decir, son todos menos yo, empieza a aceptar y decir, Señor, ayúdame. Te lo pido, Señor. Jesús nos recuerda eso hoy en su palabra, que entendamos que la responsabilidad de nuestros actos es nuestra. Es nuestra responsabilidad, porque hay un corazón que quiere sabotearnos para que no alcancemos el propósito que Dios nos ha dado. Dijo un teólogo llamado Berkeley, dijo, cada acto externo de pecado procede de un acto o elección interna. Por lo tanto, Jesús comienza con los malos pensamientos, de la cual vienen las malas acciones. Detén a tiempo todo mal pensamiento, mi amigo, mi hermano. Detén a tiempo y tomemos la responsabilidad que nos toca. Jesús dijo que no se trata de un agente externo el que nos hace actuar mal, sino que de lo profundo del corazón surgen las malas acciones. Por eso es importante día con día tomarnos de su mano y pedirle que purifique nuestras vidas, que purifique nuestro corazón. Dice el Salmo 51, el versículo 7, dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El versículo 9 dice, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y sabes, creo que esta bien podría ser nuestra oración diaria, la del versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sabes, voy a salir a trabajar hoy, Señor, y después decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. También puedes decirle, Señor, voy a ir a la escuela. Y tu oración puede ser esta, Señor, crea en mí un corazón limpio. Permíteme serte fiel. Ayúdame a mantenerme fiel en todo lo que haga.
Amén. El salmista realmente estaba viviendo una situación difícil cuando escribió este capítulo 51. Pero esta oración y estos versículos, el versículo 7, el versículo 9, el versículo 10, nos ayudan a poder tomar guianza para estos momentos difíciles. Y sobre todo cuando sabemos que hemos pecado delante de Dios, cuando sabemos que nos ha alcanzado esta maldad que estaba dentro de nosotros y salió y se exteriorizó de muchas maneras. Pero aunque sean de muchas maneras, pues el común denominador es que es pecado cada una de estas maneras. Por eso es que la mejor forma de salir librado de esto es ir con Dios y decirle estas oraciones: purifícame de mis pecados, Señor. Si tú me purificas, quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y luego dice: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, Señor. Y sobre todo este versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Renueva. Que todos los días en la mañana podamos salir del hogar a las actividades que realicemos con esta oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, Señor, que pueda hacerte fiel ante las diferentes luchas que voy a vivir este día, Señor, que pueda hacerte fiel, Señor. Renueva un espíritu fiel dentro de mí, Señor. Esta oración es hermosa, pero también es tan necesaria en nosotros. Sabes, ante un enemigo intenso debemos manifestar un carácter firme. Ante un enemigo intenso, un enemigo que no va a parar hasta vernos caer, debemos manifestar un carácter firme. Nuestro corazón se levanta muchas veces como nuestro propio enemigo, pero tú y yo podemos vencerlo. Cuando entendemos que nuestro interior, que de nuestro interior surgen grandes pecados, estamos dispuestos a ir con Dios cada mañana a pedirle que nos libre ese día en particular de cada uno de estos pecados que pueden destruir nuestra vida, pueden destruir otras vidas de las personas cercanas a nosotros. Cuando cuidamos nuestro ser interior, nuestro carácter empieza a madurar. Amén. Y el propósito de esta reflexión devocional es decirte que cuides lo que piensas y que no te dejes llevar por malos pensamientos hacia malas acciones, porque estos te pueden llevar en una espiral hacia el desastre de tu vida. Pero Dios te quiere ayudar a salir adelante. Amén. Y te quiere librar del dolor, de la tristeza que produce el pecado. Por eso cada mañana ora la expresión del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Amén. Sé que saldrás más fuerte a tus actividades y que Dios te librará de muchas malas cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, y hemos reflexionado en estos versículos. Señor, estas 13 formas de alejarnos de ti son tremendas. Señor, permítenos no alejarnos de ti, Señor. Quita todo este elemento tóxico de nuestro corazón. Señor, líbranos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a no caer en cada uno de estos pecados. Limpia y purifica nuestra vida, Señor, todos los días. Es la única manera en la que podemos vencer, cuando tú vienes y empiezas a limpiar nuestra mente, nuestros malos pensamientos, nos empiezas a limpiar y los empiezas a convertir en pensamientos, Señor, de bondad, en pensamientos de productividad, en pensamientos de bendición, en pensamientos que te agradan a ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Esta lista tan extensa, pero tan importante que tú nos diste, no fue nomás para desahuciarnos, Señor Jesús, sino para mostrarnos y revelarnos lo que hay dentro del corazón. Y que cada vez que yo viva una de estas situaciones,
cada uno de estos pecados pueda identificar que necesito ir contigo y necesito, Señor, entregarte todo, Señor, mi vida, todo mi ser. Y sobre todo, sí, qué bendición poder hacer con este versículo 10 del capítulo 51 de Salmos. Señor, crea en mí, oh Señor, un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu fiel. Señor, quiero tener un espíritu fiel delante de ti, Señor. Que mi espíritu sea, Señor, fiel a ti, mi Dios. Que la fidelidad sea una característica por la que yo sea conocido a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Dios, a cada uno de tus hijos. Permítenos conocerte más, Señor. Que estas características o estas formas de pecar no fluyan ya nunca más fácilmente de nosotros, sino que podamos, Señor, detener todo pecado, Señor, con la oración y con el conocimiento de que no es algo correcto, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo. Amén y amén. Amén. Gracias por quedarte esos minutos en esta reflexión. Que Dios te bendiga, que tengas excelente resto de semana. Nos esperamos aquí en las reuniones, el sábado los jóvenes a las 6 y el día domingo a las 9 y a las 11:30 tenemos dos reuniones. Esperamos verte en alguna de estas dos. Así que Dios te bendiga y te guarde, que tengas un excelente miércoles. Dios te bendiga. Ese rey que vive para siempre. Y lo cantamos. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás y le das gloria al Señor con nosotros? Dilo así.